En 1969, un científico visionario soñaba con una revolución en la historia de la computación. Con un esfuerzo titánico, logró desarrollar C, el primer lenguaje de programación que simplificaría enormemente la creación de proyectos informáticos. No satisfecho con esto, también inventó Unix, el primer sistema operativo que cambiaría para siempre el curso de la informática. Sus aportes fueron gratuitos y desinteresados, cimentando los cimientos de la tecnología de la información. Unos años después, dos estudiantes decidieron desafiar el dominio de las computadoras empresariales y crear una máquina más accesible desde su garaje. Así nació Apple. Al mismo tiempo, otros dos estudiantes lanzaban Microsoft, una empresa de servicios de software. Curiosamente, Microsoft se alió con Apple para proporcionarles Office mientras que, en secreto, Bill Gates robaba ideas a Steve Jobs y vendía un sistema operativo incluso antes de tenerlo en sus manos. Finalmente, logró comprarlo a un hombre por una suma simbólica y este hombre se sintió agradecido por poder dejar atrás la pobreza. Gates y Jobs utilizaron esas ideas robadas de Apple para crear Windows y sellaron el destino de la informática al imponer una licencia cerrada que ocultaba el código fuente de los programas, algo impensable hasta entonces. Ambos sistemas se basaron en ideas de Unix, la creación del científico altruista que había aportado tanto a la humanidad. En la década de 1980, Richard Stallman se dio cuenta de las restricciones en los sistemas operativos populares y fundó la FSF para promover la libertad de los usuarios. Creó el concepto de software libre y la licencia pública general GNU, GPL. En 1989, lideró el desarrollo del kernel del sistema operativo GNU, que necesitaba un núcleo adicional para funcionar por completo. En 1991, un estudiante llamado Linus Torvalds desarrolló un núcleo basado en Minix, un clon de Unix de la época. Publicó su trabajo en Internet y rápidamente personas de todo el mundo se unieron para crear un sistema operativo. Así nació Linux, que significa Like Unix. Con el tiempo, Linux comenzó a utilizarse en proyectos alrededor del mundo debido a su versatilidad y la posibilidad de modificarlo según las necesidades. Se convirtió en el sistema operativo elegido por la NASA y otros proyectos de gran importancia, creciendo rápidamente gracias al trabajo voluntario. Mientras tanto, la informática quedó estancada. Windows y Mac, gracias a su publicidad y marketing, lograron dominar completamente los mercados y eliminar los estándares abiertos existentes en ese momento. A pesar del éxito de Windows 95, Microsoft no volvió a innovar y se conformó con lanzar actualizaciones y parches para sus sistemas operativos antiguos. Windows y Mac utilizaron tecnologías anticuadas creadas en los años 90 que resultaban lentas y fragmentaban los archivos. Además, Microsoft reemplazó el estándar abierto OpenGL con DirectX, que limitaba la mejora del rendimiento de los juegos y eliminaba la cooperación entre las empresas del sector. A finales de los años 90, Apple decidió utilizar FreeBSD, otro sistema basado en Unix, para desarrollar su sistema operativo y lo sigue utilizando en la actualidad sin aportar mejoras al proyecto. FreeBSD también se utiliza en plataformas como PlayStation y Nintendo Switch. Para evitar que Linux sufriera el mismo destino, se creó la licencia GPL, que obliga a compartir el código fuente de los programas modificados, permitiendo así su constante evolución. Con el tiempo, lo que comenzó como una tecnología complicada se expandió hasta llegar a supercomputadoras, electrodomésticos, servidores que alojaban páginas web como YouTube, coches inteligentes y mucho más. Linux se había convertido en el sistema operativo dominante en todos estos sectores. Por otro lado, Windows y Mac generaron décadas de atraso en la informática debido a su capacidad limitada para gestionar sistemas operativos complejos. Se centraron en agregar parches en lugar de eliminar lo innecesario, lo que resultó en sistemas lentos y consumidores de memoria. Además, eliminaron estándares abiertos y llegaron a acuerdos con empresas para evitar que el software se adaptara a otras plataformas. Mostraron poco interés en mejorarlo debido a la falta de alternativas. Microsoft también siguió una política conocida como adoptar, extender y extinguir con los estándares abiertos y el software de la competencia. Para aquellos escépticos, pueden buscar el artículo en Wikipedia para verificarlo.
Afortunadamente, hay proyectos dirigidos por voluntarios que luchan contra esto. Se han desarrollado aplicaciones en Linux que compiten con las más caras del mercado. Ubuntu, por ejemplo, ofrece facilidad de uso para aquellos que no están familiarizados con las computadoras. El proyecto Vine, después de 15 años, logró ejecutar el primer juego de los años 90 correctamente y ahora puede soportar casi todo el catálogo de Windows en Linux con un solo clic. Hoy en día, las personas tienen acceso a un sistema operativo abierto que se mejora constantemente gracias a las contribuciones de empresas millonarias. Es fácil de usar y soporta aplicaciones profesionales y juegos. Windows ha causado problemas en el pasado, incluso se ha documentado casos en los que ha ocasionado accidentes, como pantallas azules en torres de control de vuelos. ¿Confiarías tu vida en un sistema operativo lleno de fallas que sus creadores ni siquiera comprenden? Es innegable que dependemos demasiado de las computadoras en todos los aspectos de nuestra vida, desde medicina hasta finanzas. Ahora, con la revolución de la inteligencia artificial, ¿te has preguntado qué pasaría si estos sistemas cerrados tuvieran el control de operaciones vitales o de lanzamiento de misiles nucleares? Incluso podemos contemplar un futuro más lejano en el que llevemos un chip en nuestra cabeza que pueda leer nuestros pensamientos y realizar acciones cotidianas. Esto podría convertirse en una realidad en un futuro cercano. Afortunadamente, el futuro de la humanidad está seguro por ahora, ya que Linux domina en todos estos sectores, desde supercomputadoras hasta electrodomésticos. En un futuro cercano, las computadoras domésticas también comenzarán a utilizar Linux para avanzar en el progreso tecnológico de la humanidad. ¿Conoces a Dennis Ritchie? Es probable que no, pero seguramente conoces a Steve Jobs. Pues Ritchie es el creador de Unix y C, mencionados al principio de esta historia. Ritchie falleció en soledad debido a un cáncer el mismo año que Jobs, aquel que le robó su trabajo y permitió que la computación se volviera cerrada, sin avances reales y se hiciera mega millonario sin aportar nada. Mientras el mundo recuerda a Jobs, pocos saben quién fue Dennis Ritchie. En este canal, te enseñaré todo lo que necesitas saber de forma sencilla para ser un usuario común de Linux, sin necesidad de comprender conceptos difíciles y de tener prejuicios obsoletos. Aprenderás lo necesario para tener una computadora de calidad con un sistema que respeta tus componentes y tu libertad, permitiéndote luchar contra la obsolescencia programada y las tecnologías antiguas impuestas por empresas monopolísticas que están a punto de perder su dominio. Te invito a subir a bordo y unirte a esta emocionante aventura para explorar una forma revolucionaria de ver tu computadora. Suscríbete y no te pierdas el increíble contenido que está por llegar.